Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio, este programa que intentamos sacar ese lente por arriba del agua y tratar de ver qué pasa. A veces nos sale, a veces más o menos y a veces no nos sale, pero les juro que lo intentamos. Este ciclo que estamos haciendo aquí en el streaming de UniTV, charlando un poquito sobre las situaciones que estamos viviendo, tanto en términos de política, economía y también la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Que nos permite de algún modo reflexionar lo que estamos viviendo y lo que nos tocará por vivir. Hoy tenemos la presencia aquí de Daniel Rosso. Él es periodista, sociólogo, especialista en medios, fue subsecretario de Medios de la Nación, para charlar un poquito lo que viene pasando en ese terreno, en el terreno justamente de la comunicación, pensándolo también de lo que son los debates públicos, ¿no? Los debates de la sociedad en su conjunto. Algunos pensamos que van por algún lado y a veces no van exactamente por ese lugar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que la sensación que uno tiene, quizás por estar medio hiperinformado, hiperconectado, le viene a uno como un déjà vu en lo que pasa en materia de comunicación durante este 2020, de una cosa similar a lo que pasaba en 2008. En ese caso fue la crisis del campo, donde se le empezó a marcar a Cristina los límites de su acción política a través de los medios de comunicación, y uno siente cierto déjà vu y le viene a la memoria si esta es una historia que se repite, y ahí parafraseando Marx uno podría decir que en aquel momento podría ser una tragedia y ahora una farsa. Y quería saber tu opinión sobre eso. ¿Cómo estás viendo el escenario de comunicación en este 2020, donde se le intenta y a veces se logra poner límites a la acción política del gobierno nacional, comparado con aquel 2008? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo veo una operación del conjunto de medios hegemónicos, llamémoslo así, muy fuerte, posiblemente similar a la del 2008, efectivamente, aun cuando, bueno, esos medios hoy están al mismo tiempo mucho más fortalecidos que en el 2008, ¿no? Uh-huh. Hoy el proceso convergente de articulación de esos medios concentrados con el mundo de las telecomunicaciones hace que estén mucho más consolidados, mucho más potentes. Y además hay hoy una operación mucho más direccionada. A ver, la operación que hay, yo la llamaría transformismo. ¿Mm? ¿Viste ¿Cómo es eso? el transformismo? Bueno, hay un proceso que, para decirlo simple, tomemos el ejemplo de los cómics o de los superhéroes, que hay algún momento en donde el personaje se transforma en otro. Esto es Diego de la Vega transformándose en el Zorro, esto es la Mujer Maravilla transformándose en la Mujer Maravilla. Bueno, esta cosa, o Superman o Batman, el superhéroe que quieras. Hay un proceso de transformismo, que Uh-huh. alguien se transforma en otro. Lo que pasa es que Uh-huh. en los cómics, en los superhéroes, esa transformación en la mayoría de los casos es oculta. O sea, Diego de la Vega se transforma en el Zorro, pero el proceso de transformación de uno en otro está como velado. Bueno, Uh-huh. hay en la política argentina, como operación central de los multimedios, un intento de transformar a un Fernández en otro. Es decir, esto es, Alberto Fernández se transforma, como si fuera un superhéroe, en su vicepresidenta, en Cristina Fernández de Kirchner. Que es la operación exactamente inversa a lo que ocurrió durante la campaña. O sea, durante la campaña hubo un proceso de mostrar la diferencia de Alberto Fernández con el kirchnerismo. Bueno, Uh-huh. ahora la operación de todo el sistema de medios, esto que llamamos transformismo, es exactamente lo inverso, es transformar a Alberto Fernández en Cristina Fernández de Kirchner o transformar a Alberto Fernández en el kirchnerismo. Esto tiene que ver con la operación de una cosa que llamamos cadenas metonímicas. Uh-huh. A diferencia de las cadenas argumentales, que son propias de la discusión pública, vean la modernidad de la Ilustración, las cadenas metonímicas lo que hacen es actuar efectivamente, como su nombre indica, de modo metonímico. ¿Qué es una metonímica? Una metonimia es nombrar una cosa con el nombre de otra. ¿Cómo Uh-huh. funciona una cadena metonímica? Bueno, le digo al Frente de Todos y Alberto Fernández kirchnerismo, le digo al kirchnerismo la cámpora, le digo a la cámpora
cristinismo extremo, y le digo al cristinismo extremo Venezuela, autoritarismo venezolano, etcétera, etcétera. Por lo cual, cada identidad que paso por esa cadena metonímica es degradada, es cargada de atributos negativos. Bueno, ¿qué es lo que había logrado Alberto Fernández y qué es lo que logró Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Es lograr desmantelar el funcionamiento de esa máquina metonímica. O sea, la máquina metonímica no los alcanzaba. Bueno, en la actualidad han puesto muy a fondo a funcionar esa máquina metonímica a tal punto de intentar que la figura de Alberto Fernández quede transformada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y por lo cual pierda la capacidad que ha tenido ese frente de, si vos querés en términos de Verón, hablar desde el prodestinatario con el paradestinatario. O sea, hablar desde lo propio con un sector externo que son sectores medios urbanos. Bueno, los medios hegemónicos hoy, lo que está, su tarea central a partir de estos dispositivos metonímicos, es tratar de recuperar para la oposición estos sectores medios urbanos. Claro, o sea, que dejen de estar enfrente de todos y vayan a esta nueva conformación opositora. Pero ahí, de algún modo, me parece que durante el gobierno de Macri pasó un fenómeno más o menos similar que se denominaba peronismo racional contra kirchnerismo, por decirlo. Uno podría decir ahora que Rodríguez Larreta es el macrismo racional y Bullrich y Macri es el macrismo extremo. No se opera más o menos de la misma manera, pero también me parece, y te lo pregunto, que también opera sobre el contexto electoral. Digo, en el 2007, y volviendo al tema del 2007-2008, Cristina saca el 46, Lilita saca el 23-24 y Lavagna saca un 16%, más o menos. Tenías la oposición dividida, y de algún modo me parece que tanto durante el gobierno de Macri como en la actualidad, y con estas metonimias que vos haces referencia, se intenta de algún modo fragmentar a la oposición. O sea, si vos lográs fragmentar a la oposición, ese otro sector con el 40% pues ganaría, que era un poco lo que se pensó en algún momento. ¿Vos pensás que esa es la apuesta o no? Y por otro lado, si eso es eficaz. Bueno, vos sabés que por suerte existe la semiosis social, que es ese procedimiento por lo cual lo que pasa en emisión nunca es lo mismo que pasa en recepción, ¿no? Por suerte está eso que hace que los procesos democráticos sigan abiertos a pesar de estas grandes maquinarias concentradas de comunicación, que ¿qué es lo que intentan? Que efectivamente haya una correspondencia exacta entre emisión y recepción. El día que logren que haya correspondencia exacta entre emisión y recepción, se cierra el proceso democrático y gobiernan los multimedios. Por suerte la semiosis sigue funcionando, los procesos democráticos siguen funcionando, aun cuando cada vez más están interferidos por sistemas tecnológicos de botnets, troll de todo tipo, con cabeceras en general, con cabeceras que funcionan de modo globalizado, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, la vieja semiosis social sigue funcionando, tomando a Verón, y sigue funcionando, si vos lo querés tomar desde otro autor, desde Jesús Martín Barbero, sigue funcionando en términos de que existen los medios, pero también las mediaciones, ¿no? Claro. Bueno, ese proceso de mediaciones políticas, culturales que hay en la Argentina, que producto de una sociedad civil muy robusta, con aparatos sindicales que siguen siendo robustas, etcétera, etcétera, hace que efectivamente los multimedios tengan un límite. Claro. En todo caso, siempre hay una pelea de estos multimedios por cerrar la semiosis y una pelea en sentido contrario de todas estas mediaciones por abrirla o por mantenerla abierta. Entonces, en ese sentido es difícil saber qué va a pasar porque, por suerte, la democracia es siempre indeterminada, ¿no? Y hay muchos sectores que siguen jugando porque de algún modo, por ahí en otros países de la región, eso se clausuró de alguna manera un poco más fuertemente que en nuestro país, ¿no? Bueno, en nuestro país hubo un intento desesperado por cerrar la semiosis, que fue la dictadura, que como no se lo podía hacer solo en términos simbólicos, se lo hizo en términos corporales, y ahí tuvimos 30.000 desaparecidos, múltiples compañeros y compañeras se tuvieron que
familiar, etcétera, etcétera. Ahora, ese que fue el intento más fuerte de cerrar la semiosis, o sea, de cerrar este desequilibrio entre emisión y recepción, fracasó, terminó fracasando. Y eso organizó un movimiento reactivo de derechos humanos que hace dificultoso una apuesta como la de Bolsonaro en la Argentina. Claro, Están todas claro. las mediaciones culturales en el medio. Claro, o en Chile. Claro, por eso Bolsonaro acá termina siendo una cosa patética como este diputado de Salta que quiere ser Bolsonaro, o Burrich, que, bueno, también es una cosa patética, digamos. Ahí, claro. En ese sentido, recurriendo a tu frase de Marx, efectivamente la historia se repite como farsa, porque, claro. porque no, da toda la impresión de que no hay condiciones sociales, culturales para que acá emerja un Bolsonaro. Vamos a fijarnos un poquito año 2020, un año que será recordado sin ningún tipo de dudas por muchas generaciones quizás. Pasaron muchas cosas este año. Pareciera que la vida entró en una especie de detenimiento para un montón de gente. Todo se tornó más slow, más lento en algún aspecto, pero en términos de comunicación hubo un primer momento de acuerdo general, donde se clausuró la semiosis, podríamos decir también, donde el sentido del virus ocupaba todo, y eso luego empezó a tomar otra dinámica, porque lo polisemántico juega para todos, ¿sí? Para los que están de todos lados, los que tienen todos los modos de pensar posible. ¿Qué elementos ves vos de quiebre? Más allá que uno efectivamente observó que se intentó polarizar entre pandemia y cuarentena, ¿sí? O sea, una cosa es estoy en contra de la pandemia, y sí, estamos de acuerdo, digamos, básicamente, pero se polarizó. Pero seguramente hubo otros hitos que vos observaste que te parezca interesante como para puntualizar. Bueno, en el comienzo de la cuarentena el gobierno tomó el control del discurso sobre la pandemia. Ese discurso decía más o menos lo siguiente, es, recluyéndote en tu casa, te cuidas del virus del otro y cuidas al otro de tu virus, ¿no? ¿Cuál era la particularidad de ese relato? Bueno, que creaba una ciudadanía en la esfera privada. Es decir, invertía el sentido clásico. En el sentido clásico, la ciudadanía irrumpía en el pasaje de lo privado a lo público. Este discurso gubernamental invirtió ese proceso y la ciudadanía nacía en el pasaje de lo público a lo privado. O sea, vos eras más ciudadano cuanto más te quedabas en el ámbito privado, ¿no? Por lo cual era como decir, yendo de la calle al living, quedaba invertida esa lógica. Bueno, en ese discurso el otro era simultáneamente la patria y el virus. Era la patria porque lo cuidabas del virus, pero era el virus porque te cuidabas de él. O sea, generaba como una especie, justamente esto del distanciamiento social. Por eso, en ese sentido, Alberto Fernández inauguró como una especie de keynesianismo moral. O sea, ¿qué es lo que él hacía como presidente? Y bueno, distribuir ese bien que supuestamente no alcanzaba, que era la conciencia social. Entonces era alguien que efectivamente se ponía en esa escena televisiva y distribuía conciencia. A tal punto que se generó como una especie de, que duró poco, pero una especie de tensión entre pospolítica y populismo de baja graduación, en un principio, que era lo siguiente, que era una escena pospolítica con él en el centro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof en el otro, y Rodríguez Larreta en el otro, que era la gran escena pospolítica, pero esa escena pospolítica tenía un conflicto. Usted, obviamente, vos sabés, pospolítica y populismo son incompatibles, porque la pospolítica, en toda la línea de Mouffe, Laclau, plantean la utilización política del conflicto y, o sea, la pospolítica plantea la eliminación del conflicto y el populismo, en la línea de Chantal Mouffe y Laclau, plantea la utilización política del conflicto, por lo cual pospolítica y populismo son incompatibles en términos teóricos, conceptuales. Pero hubo una escena durante la pandemia en donde pospolítica y populismo tenían algún grado de articulación coyuntural.
en donde, ¿cuál era la pospolítica? Bueno, esto, la escena única, estamos todos juntos contra el virus. ¿Cuál era el populismo? ¿Cuál era la dimensión conflictual del populismo? Bueno, una serie de actores, más vale bizarros, que rompían con este keynesianismo moral. O sea, el pibe que por cazar Pokémones aparecía en la calle, el que se disfrazaba de Barney para ir a visitar a la novia, el chino, el tipo de Constitución buscando prostitutas callejeras en un momento en donde no están. Bueno, todo eso, por lo cual era interesante porque el conflicto populista, como farsa, terminaba delegado a la lógica televisiva. Claro. Porque efectivamente ese componente populista degradado era un componente bizarro, eran todos estos personajes, ¿no? Entonces ahí se dio como una especie de combinación coyuntural entre pospolítica, que era esa escena que describíamos, y populismo de baja graduación, que era todo ese sistema peleando contra esos individuos sin conciencia. El Patovica que le pegó a un encargado de edificio porque el encargado de edificio le marcó que no podía salir. Bueno, todos esos personajes que llenaban la televisión, generando esa articulación. Bueno, esa articulación se rompió cuando el presidente le dijo a Paolo Roca, usted no puede echar 4.500 empleados. Claro. Y ahí empezó esa tensión, se empezó a desarmar la escena pospolítica, porque apareció el poder real, ya no eran estos personajes bizarros, que efectivamente podían consistir con la escena pospolítica. Cuando aparece Paolo Roca y dice, estamos cansados de esta alianza del discurso político con el discurso de los medios y con el discurso científico, que era eso, esa amalgama, esa escena pospolítica se empieza a desarmar. Y entonces empiezan las operaciones, los flyers, las operaciones de los bots, de los trolls, las movilizaciones callejeras. Y en todo ese proceso la palabra cuarentena cambia de sentido. Pasa de ser el instrumento de protección de los ciudadanos a el instrumento que le quita libertades a los ciudadanos. A tal punto esa operación es fuerte que en algún momento esa palabra que es clave para el discurso gubernamental, el mismo presidente deja de, no la puede utilizar más, se le vació el contenido. Entonces, la palabra cuarentena queda en el limbo, porque claro, sigue existiendo, pero al mismo tiempo sin sentido. ¿Hay claro, cuarentena o no hay cuarentena? No se sabe, porque efectivamente hubo una operación exitosa ahí de todo este bloque de poder que tomó esa palabra, le quitó su sentido original y le puso otro. Ahí hay una cosa que es interesante, incluso para reflexionar lo que uno piensa, ¿no? Permanentemente, porque bien vos decís, cuando Alberto Fernández le dice a Paolo Roca, sin embargo, si uno presta atención, la acción la llevó adelante Paolo Roca, que echó a 4.500 personas. Pero digo, hasta en ese sentido uno entra en esa lógica, porque el que movió la ficha fue Paolo Roca. Digo, echó 4.500 personas, al cual simplemente el presidente le contestó a esa acción, ¿no? Me parece interesante. Ahora, ¿vos ves otro punto de quiebre o ese único quiebre, que después se sumó lo de Vicentín, etcétera, etcétera, importante en la discusión en el Palacio, digamos, en la superestructura de la discusión política en la Argentina? ¿Encontrás algún otro punto? Bueno, a ver, aparece un tema, yo te diría, de tensión entre los dos discursos que están dentro del Frente de Todos, a mi juicio. Porque, ¿qué es el Frente de Todos? Es un intento serio por quitarle a la oposición el discurso liberal republicano y trasladar ese discurso liberal republicano a la cultura populista. Uh-huh. No hay muchos antecedentes de ese proceso, porque cuando el peronismo tomó el discurso liberal republicano con la renovación, no necesariamente era para trasladarlo a la cultura populista, sino para dejarlo en una especie de socialdemocracia a lo Felipe González en ese momento. Este proceso de intentar trasladar con el reaseguro del kirchnerismo atrás el discurso liberal democrático
propio que había cooptado Juntos por el Cambio a la cultura populista, no hay demasiados antecedentes, a mi juicio. Ahora, sí, discúlpame, perdón. te interrumpo una cosa, porque recuerdo en una charla que hemos tenido con Rinesi que de algún modo él observa que este discurso y acción política liberal democrático está presente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la sanción de un montón de leyes muy liberales, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que son profundamente liberales y democráticos, y de algún modo eso no termina de estar leído por la sociedad de ese modo, a pesar de que efectivamente se dio, y el relato sobre ese gobierno no hace específicamente énfasis en esos aspectos. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, porque creo que, obviamente yo estoy hablando de discursos, de conformación Sí. de bloques discursivos, digamos. Uh-huh. Por supuesto, he leído lo que dice Eduardo sobre el tema de, porque él hace una operación también de redefinición de lo que es república. Claro. Ahora, en términos de El conformaciones discurso discursivas, y los relatos. de los discursos y los relatos, lo que me parece que quedó ahí es que, dadas estas cadenas metonímicas, el kirchnerismo quedó del lado del autoritarismo, en contra de las libertades individuales. Por eso también la redefinición de la palabra cuarentena. O sea, la palabra cuarentena, en este contexto, es un instrumento por el cual se intenta, sobre todo a través de la figura de Rodríguez Larreta, volver a poner la división entre liberales republicanos contra autoritarios, porque ¿qué es Rodríguez Larreta en el contexto de la pandemia? Bueno, es alguien que lleva a los sectores medios urbanos otra vez hacia el campo de la libertad. Claro. ¿Quién le quiere sacar la libertad a esos sectores? Bueno, los médicos infectólogos, que son los que están detrás de la idea del cierre de Goyán, de Klepan, de los grandes monstruos médicos que vienen a quitarle la libertad, que es un modo de volver a situar el kirchnerismo en el campo del autoritarismo para quedarse ellos con el discurso liberal republicano. De última, ese discurso liberal republicano es como un discurso permanentemente en disputa. Claro. Da toda la impresión que los medios concentrados han logrado inclinar la balanza de tal modo que ese ha sido como el discurso central de la reorganización del polo opositor a partir del 2008 e intenta hacer de nuevo ahora con un agregado, que ese discurso liberal republicano está planteado en términos morales. Por eso la centralidad que tiene un personaje como Carrió. Que viste que Carrió es alguien que siempre está volviendo, o sea, se retira a exaltación de la cruz, además, nunca mejor dicho, ¿no? La poseedora del principal discurso de moralización de la escena pública argentina, va y viene de exaltación de la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se va a exaltación de la cruz. Y en un momento abandona exaltación de la cruz, porque todo el tiempo la está abandonando exaltación de la cruz porque vuelve a moralizar la escena pública. Ahora volvió a intentar nuevamente moralizar la escena pública. Entonces, eso arma una escena populista muy interesante y muy nociva también a mi juicio, que es que tenés, vos sabés, la escena populista es un exterior constitutivo que construye un actor para un lado y otro actor para el otro, ¿no? Y se construyen relacionalmente. Bien. Te queda un actor de ese campo populista organizado alrededor de la política y otro actor que posiblemente es el más inmoral de la sociedad argentina, que queda organizado alrededor de un discurso moral, que es el que provee Carrió, Zubik, todos estos personajes, ¿no? Entonces es una discusión casi imposible, porque de un lado está la moral y del otro lado está la política. Pero está la moral con ese discurso liberal republicano. Ahora, yo estoy escuchando, está buenísimo esto de plantear de efectivamente cómo se construyen los relatos y la diferenciación efectivamente con ciertos preceptos más abstractos de lo que significa el liberalismo. Ahora, ese fenómeno del populismo, porque el populismo lo pones en un lugar del esquema político puntual,
Pero uno podría decir que de algún modo, no en los términos de los teóricos que vos planteabas hace un rato, pero el gobierno de Macri también fue un gobierno populista, que construye un enemigo, que de alguna manera, ¿qué quiero decir? Como decía el general Perón, al final todos son peronistas. Yo no sé si en este escenario no son todos populistas, incluso cuando se plantea esta cuestión moral, cuando baja Lilita de exaltación de la cruz y deja de exaltarla para tratar de hacer la carne, uno podría pensar, si de otro lado no ocurre una cosa similar, cuando también se intenta moralizar o poner en cuestión la moral de Paolo Roca, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido, si en realidad no estamos hablando de una confrontación de populismos, un populismo de derecha que construye un enemigo, la grasa militante, los empleados públicos, el gasto público excesivo, etcétera, etcétera, y un populismo más progresista, más de izquierda, podríamos decir, que también construye esa alteridad en el empresariado concentrado, en los multimedios, etcétera, etcétera. Digo, ahí se me hace muy complicado darle el carácter de populismo a solo un sector de la sociedad. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, esa es una discusión muy fuerte, por ejemplo, entre Jorge Alemán, que dice que solo hay populismo de izquierda, y Chantal Mouffe. Hay un último libro que se llama Populismo de Izquierda de Mouffe que está muy bien, a mi juicio. Bueno, sus libros anteriores en torno a lo político y agonística también, en donde para ellos hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Uh-huh. No queda, a mi juicio, bien definido qué es una cosa y qué es la otra, pero yo ensayaría una definición que es la siguiente. A ver, el populismo de izquierda lo que hace es intentar articular toda la cadena de equivalencias. ¿Qué quiere decir esto para quien no maneje a la Claudia Mouffe? Bueno, las equivalencias son las distintas demandas populares. Por ejemplo, en el 2008 podría ser la demanda de matrimonio igualitario, la demanda de la UH, la demanda de... Bueno, todo eso articulado. Pero atravesando casi toda la cadena de equivalencia de las demandas populares contra un otro que es claramente el poder económico, la oligarquía. O sea, es una organización vertical del conflicto. Uh-huh. Es las demandas populares, eso que Laclau llama el pasaje de demandas democráticas a demandas populares, porque entran en esa cadena de equivalencia, contra un otro que es claramente alguien que está arriba, en el poder económico, eso. El populismo de derecha me parece que lo que hace es articular una parte de esas demandas del campo popular y oponerlas a otro conjunto de demandas del campo popular. Digo, el caso de Trump es clarísimo, ¿no? Organiza las demandas de la clase obrera del centro de los Estados Unidos en contra de las demandas más identitarias, si vos querés, de las dos costas, ¿no? Bueno, acá hay un libro que yo siempre lo cito, en donde hay un artículo de Juan Villarreal, un viejo sociólogo, que él dijo una cosa, después fue más o menos discutida, pero a mí me parece que sigue siendo interesante, que él dijo, entramos a la dictadura, heterogéneos por arriba y homogéneos por abajo. Y salimos de la dictadura homogéneos por arriba y heterogéneos por abajo. ¿Qué quiere decir esa heterogeneidad por abajo? Que vos tenés un sector popular fragmentado. Tenés trabajadores calificados que trabajan en transnacionales, en los centros urbanos, tenés trabajadores que viven de changa, trabajadores industriales más clásicos, sectores que reciben la UH, sectores que ni siquiera reciben la UH, sectores en el medio que aparecieron en el IFE ahora que no queda claro dónde estaban o cómo estaban, porque el Estado tiene un déficit de clasificación de la propia fragmentación de los sectores populares. Con el IFE aparecieron 4 millones de tipos que el Estado no sabía que estaban. Dice, tenemos 12 millones, pensamos que eran 8. Bueno, toda esa fragmentación fue un campo de operación del macrismo, en términos de politizar esos fragmentos para ponerlos en oposición entre sí. Desde ese punto de vista, habría un componente populista de derecha del macrismo. Uh-huh. Otro modo de clasificarlo es más desde la lógica de Zizek, si querés. Cuando Zizek toma una fórmula de Lacan,
que supuestamente es la estructura de la ideología antisemita, que es 1 más 1 más A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo toma movimiento esa fórmula? Dice Zizek, si 1 más 1 se ponen de acuerdo, arman un consenso para eliminar a A, y eso es efectivo, todo queda homogéneo. Ese sería el campo de la pospolítica. Claro. El discurso del macrismo, ¿no? Somos todos iguales, vamos todos para adelante. Claro, que para eso es necesario eliminar el A. Bueno, es lo que Macri planteó cuando dijo, mandémoslo a todos estos tipos con un cohete a la luna, ¿no? ¿Viste? Claro, porque, exactamente. Sí, no, disculpa, seguí. No, que en ese sentido, la pospolítica siempre se traiciona internamente a sí misma, porque efectivamente para construir ese campo homogéneo, tiene que primero, ella que está en contra del conflicto, resultar conflictual. Por eso uno podría decir que el macrismo no estuvo por fuera de la lógica de la política. ¿Por qué? Porque expresó el conflicto contra el conflicto. ¿Cuál es la idea del macrismo? Nosotros somos conflictuales y en ese sentido políticos, pero por última vez, porque si nosotros eliminamos el conflicto, esto es el kirchnerismo, trabajadores sindicalizados, todo eso, después no va a ser necesario el conflicto, y ahí va a haber pospolítica. Claro. Ahora, por ahora somos el conflicto contra el conflicto. Algunos periodistas, algunos opinadores, algunos influencers, por decir de algún modo, se dice así, ¿no? Líderes de opinión. Sí. Hay periodistas que se definen como líderes de opinión, más que como periodistas. Dicen que el gobierno comunica mal. Puede ser, a mí me parece audaz de alguna manera la apreciación, porque en general uno termina con el diario del lunes, viendo si es como, era por arriba Higuaín, ¿no? O por abajo, o sea, después del partido, todos opinamos alegremente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves al gobierno comunicando, atendiendo al contexto en el cual obviamente se comunica? Bueno, a ver, una pequeña aclaración previa, porque en los estudios de comunicación y de comunicación política sobre todo, hay una paradoja que es estudiar la comunicación política despolitizándola. Entonces aparecen las clasificaciones, la diferenciación entre comunicación política y comunicación electoral, y comunicación institucional, y comunicación de gestión, y comunicación de crisis, por lo cual paradójicamente la comunicación política es trasladada a un plano técnico, o sea, como que se despolitiza. Claro. Yo lo que prefiero, por eso trabajo mucho con categorías de la teoría política, es entender la comunicación desde adentro de la política, o imbricada a la política. Puedes decir, bueno, pero ahí tenés el otro problema, que es cómo diferenciás comunicación de política. Bueno, a ver, una diferenciación muy básica, yo creo que sirve, es pensar a la política más en el campo de la emisión y pensar la comunicación más en el campo de la recepción. Obviamente, es como si uno estuviera en un lugar de la semiosis y el otro en la otra. Y funcionan bien si funcionan juntos, porque efectivamente tratan de fenómenos diferentes, porque lo que pasa en la emisión nunca es lo que pasa en la recepción. Por eso lo más difícil para los que trabajamos en comunicación suele ser trabajar con dirigentes muy vinculados a las viejas lógicas de la modernidad, porque en el fondo, en la cabeza tienen que lo que dicen va a ser exactamente lo que se escucha. Entonces hay que trabajar solo en emisión. Y si se trabaja solo en emisión, la comunicación pasa a ser un elemento instrumental. Vos tenés que distribuir eso que dice la emisión para que si está bien distribuida, exactamente pase en la recepción. Vos decís, no, mirá, no funciona así la cosa. La verdad es que, por suerte, y eso es lo que nos genera alguna inmunidad con los multimedios, lo que pasa en recepción no es necesariamente lo que pasa en emisión. Entonces, desde esa lógica, la comunicación es tratar de no adaptar la emisión a la recepción, sino cómo haces que lo que pasa en emisión tenga la mayor circulación crítica posible en la recepción. En ese sentido, yo creo que seguimos teniendo muchos problemas en la comunicación gubernamental, porque se sigue pensando en términos técnicos instrumentales. Claro. Es decir, a ver,
¿Cómo haces para que la voz esencialista del dirigente político llegue esencialísticamente a la recepción? ¿Mm? Bueno, no No hay tenés salida. posibilidad. No. No. Ahí hay un tema que en general yo creo que tiene que ver con los políticos en general. ¿Sí? Viste que cada uno piensa que lo que hace es lo más importante y prácticamente lo único. Pasa en un montón de... Sí. Hay un pensamiento pasa en la universidad, los estudiantes piensan que son lo más importante, los profesores también, los docentes también. Digo, en cada ámbito pasa un poco, pasa eso, y me parece que en la clase política es más evidente esta cuestión, y generalmente empieza la discusión sobre el tema de los medios, y un poco lo anticipabas vos cuando hablabas con este carácter instrumental, medio como está el agua al cuello, digamos, básicamente sí. Como cuando ya tenés la muñeca torcida en la pulseada, y esto le puede pasar, le pasó a Cristina, le pasó a Macri, le pasa a Trump también, digo, a Bolsonaro, o sea, le pasa a los políticos a nivel general de ver esa cuestión más instrumental de los medios en la lógica que vos planteás. Yo emito, los demás reciben, punto. Otra cosa mariposa. No hay semiosis, no hay una reconstrucción, no hay resemantizaciones de lo que ahí aparece, no hay historia, hay un montón de cosas que no terminan de aparecer. ¿Cómo se imbrica esto en la posibilidad de pensar una política de medios? Y cuando digo una política de medios, me refiero a una política de medios que no sea simplemente dejar que las cosas fluyan y se acomoden, y los melones se acomoden solos, que como hemos visto hasta ahora, no ha sido la mejor de las políticas en medios, ni en supermercados, ni en fábricas de ropa, ni de leche. Digo, no ha funcionado en ningún lado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo eso con respecto a la posibilidad de pensar algún tipo de política de medios? Y si a eso habrá que esperar que ya haya parte del partido que esté jugado. Bueno, yo lo que percibo en términos generales es como una consecuencia de esto que vos estás diciendo, es que hay una idea que es propia de la pospolítica, es propia de toda esa línea que viene de grandes pensadores, por otro lado, de Habermas, de Hannah Arendt, de Anthony Giddens, que es que si un conjunto de sujetos racionales discuten entre sí, siempre llegan a consensos. Entonces, eso crea como una especie de idea un poco omnipotente de que los vamos a poder convencer. A eso yo antepongo la línea Carl Smith, por más que Carl Smith se llama la palabra, Laclau-Mouffe, de decir, no, mira, hay un conflicto estructural en las sociedades. No podés obviar el conflicto. Y ese conflicto hace que tengas una sociedad partida en dos. Si querés, siguiendo a Verón, en tres, tenés un paradigma en el medio, dale, en tres. Ahora, tenés una sociedad partida. Entonces, ¿cómo lo resolvió eso el kirchnerismo? Para su parte, un sistema de medios propios, que confrontaba con el otro. Tuvo muchos problemas, pero fue una búsqueda. Yo lo que siento ahora es que esa búsqueda no está y no hay ninguna alternativa a eso. Puedo decir, bueno, está bien, eso fracasó, 678 fue una porquería, todo lo que... Ahora, decime cuál es la búsqueda alternativa a eso. Porque si no tenés una parte que no está comunicando para la globalidad, sino para su parte, que efectivamente te está construyendo todos los escenarios comunicacionales, todos. No hay uno que no construya. Ahora están construyendo un país en donde hay un capital que está siendo maltratado y que entonces decide mudarse. Entonces hay cientos de notas en todos los medios con el nuevo paraíso terrenal para el capital latinoamericano o global, que es Uruguay. Y entonces acá el tema del aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, el nuevo presupuesto, etcétera, etcétera, queda planteado como amenazas al capital, a tal punto que el capital ya no se clasifica en capital productivo, capital financiero o capital nacional, sino que es una especie de capital desertor. Hubo un éxodo jujeño y ahora hay un éxodo de los capitales, ¿no? Bueno, eso pasa porque no tenés un sistema de medios propios. Entonces,
ante eso, nosotros comunicamos a través de C5N, a través de la 750 y todo el sistema comunitario, pero que lamentablemente está muy desarticulado. Claro. Lo mismo pasa con el sistema de comunicación universitario, que podría ser un factor de incidencia, pero es necesario articularlo. Sí, Entonces, yo lo que diría es ahí, a ver, no se puede estar, el sistema de demandas populares y ese sistema de equivalencias populares de la que habla Laclau no puede estar sin un sistema de medios de comunicación propio. No te digo que un sistema estatal, un sistema social público. No puede no estar ese sistema. Porque entonces tenemos un desequilibrio enorme, como el que tenemos hoy, un desequilibrio comunicacional enorme, como nunca tuvimos en la Argentina. Y efectivamente eso interviene en la construcción de los escenarios políticos comunicacionales, porque, a ver, de nuevo, pensar la comunicación en términos técnicos no te enfrenta ante este problema. Ahora, si vos pensás la comunicación política en términos políticos, lo que decís es qué tengo que hacer yo para efectivamente que estos tipos no me construyan todos los escenarios. Que no se resuelva en términos técnicos eso. Lo puede mejorar la discusión técnica y bienvenida, pero solo lo resuelve una discusión política de cómo generás un sistema propio. Bueno, convengamos que también pasa lo mismo. Cuando uno evalúa 678, C5N, etcétera, etcétera, él también lo hace con la... Se hace de una manera similar a lo que fue el éxito o no de la cuarentena, en función de un resultado final. Es medio complicado. Yo al principio, por ahí hay cosas que te pueden gustar más, gustar menos, pero por lo menos existen, digo, en última instancia, y eso no me parece que esté mal. Lo que sí, y volviendo a lo anterior, hay veces que no se entiende una frase que todos hemos dicho en alguna ocasión, sobre todo en nuestras épocas mozas, que es, no me digas lo que tengo que hacer. ¿Sí? Es una frase de rebeldía juvenil que se extiende a lo largo de toda la vida, y pareciera que hay algunos actores que no toman conciencia, que lo dicen, pero no piensan que otros van a decir lo mismo, entonces nos intentan decir lo que tenemos que hacer, y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Digo, más allá de los grandes pensadores a los cuales hacer referencias, hay en nuestra vida cotidiana situaciones que de algún modo replican esa cuestión. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es tan sencillo como eso, y yo creo que eso lo aplicó muy bien el caso puntual con el tema de la cuarentena. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, el liberal democrático, eso es, no me digas lo que tengo que hacer, déjame que yo me cuide en última instancia, y de algún modo eso también tiene algún grado de pregnancia, ¿no es cierto? Me parece. Digo, hay cosas en la cultura popular que más allá de estas cuestiones también dan cuenta de estos fenómenos y que a veces tampoco son tenidos en cuenta. A veces me da un poco esa sensación. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí hay... Mira, Agamben Giorgio Agamben fue muy cuestionado por darle a la cuarentena el carácter de estado de excepción, ¿no? Sí. Porque todo comienza en caracterizar qué es lo que pasa con el virus, que para colmo es algo sobre lo que no se sabe. Porque hay una contradicción muy fuerte. Vos tenías en la escena el Estado asociado al discurso de la ciencia y al discurso de la política en un momento en donde el discurso de la ciencia prácticamente no sabe nada sobre ese fenómeno, ¿no? Claro. Que va a tientas, que va a viene, ¿no? Entonces, ¿cómo contestó el bloque opositor? Y trataron de meterse en el discurso de la ciencia para disputar dentro del discurso de la ciencia, y crearon esa solicitada en contra de la infectología, todo eso. Porque fueron a disputar el discurso de la ciencia. Ahora, al mismo tiempo eran dos sectores. Era, para ir mucho más atrás ya a una terminología comprometida, fue como llevar la lucha de clases o la lucha entre los dos polos al campo de la ciencia, ¿no? A ver quién se quedaba con ese discurso de la ciencia. Y la verdad es que no se lo terminó quedando nadie, porque efectivamente el problema que tenés ahí, como siempre, es una construcción de los sentidos comunes, y me parece que
el problema que hay ahí es que en la construcción del sentido común ellos tienen un aparato fenomenal, ya, que ahora están construyendo. Ahora, a ver, ¿por qué ponen en escena el transformismo? ¿Por qué tratan de construir a Alberto Fernández igual a Cristina Fernández de Kirchner? Un Fernández igual al otro Fernández. Porque sobre ese contraste intentan reorganizar el discurso de la oposición. Claro. Hoy, la reorganización del discurso de la oposición está en ese sistema de medios concentrados, porque nadie puede creer que Macri o Burrich están reorganizando el discurso opositor. Lo está reorganizando ese sistema concentrado de medios. ¿Y qué tenemos de este lado? Tenemos todos los esfuerzos de C5N, que están bien, por supuesto, está muy bien los esfuerzos que hace la 750, toda la experiencia de Splendid, hay todo el sistema de medios comunitarios que trabaja todos los días, el sistema universitario. Ahora, lo que yo digo, humildemente, es ¿por qué no se retoma como una política integral del Estado la articulación de todo ese mundo? Porque si no tenés el intento de articular demandas populares sin articular un sistema de comunicación de ese sistema de demandas populares. Y me parece que una cosa debería ir junto con la otra, y no es tan complejo. Porque simplemente no necesitas ir a confrontar con el Grupo Clarín en esta etapa. Porque en realidad lo que hay que hacer es articular lo propio, a mi juicio. Ahí aparece... Estamos hablando de eso. Hay también un montón de voces que no aparecen en el escenario público. Un poco apareció la de los terapistas, lo de los médicos, que están haciendo un trabajo impresionante. Pero después hay miles y miles de personas que están haciendo un montón de cosas en comedores, en asistencia, en ayudar a los viejitos a hacer las compras, en fin. Un montón de gente solidaria cuya voz no estuvo con mucha potencia en ese debate, y me dio la sensación que, no sé cómo lo ves vos, que de algún modo toda esta articulación discursiva se planteaba como contracara exclusiva de Alberto Fernández. Y me refiero a la cuestión de la pandemia. También, digo, algunas cosas que estabas diciendo recién, las charlamos hace unos programas con Alejandro Kaufman, donde en realidad cada uno tiene su trabajo, y el presidente tiene un trabajo que es resolver la salud pública, y uno puede decir, bueno, pero está bien, digo esto por el estado de excepción. Ahora, bueno, vemos las herramientas que tenemos para resolver el problema que tenemos, digo, y no es abstracto, es bien concreto. Digo, ¿cómo ves esto de que la única voz, de algún modo, del cuidado de la pandemia durante un periodo haya sido exclusivamente del presidente, en menor medida de algunos gobernadores, en segundo plano, en tercer plano en el territorio de los intendentes, y muchos actores, organizaciones, etcétera, etcétera, hayan quedado invisibilizadas, por decirlo de algún modo? Bueno, visto desde hoy quizás hubiera sido interesante. Obviamente yo esto lo estoy diciendo con el diario del lunes, ¿no? Hay que estar ahí, uno entiende. Pero quizás durante esa primera etapa donde Alberto Fernández había efectivamente ganado la centralidad como expresión de un sistema de alianza, o político, por llamarlo de algún modo, quizás hubiera estado interesante que esa escena tuviera como circulación de actores, y que él apareciera efectivamente un día con los médicos, otro día con los distintos actores. Sobre todo en una segunda etapa, porque, mira, una cosa que, volviendo a Eduardo Rinesi ha insistido en algunos de sus artículos con el tema del balcón, ¿no? Y esta cosa del peronismo que, el balcón era el lugar efectivamente del líder, el lugar de la política, o sea, es el balcón de Perón, es el balcón de Evita, de Néstor, de Cristina, y es también el balcón parodiado por Macri, como una especie de acto despreciativo. Se pone a bailar a Freddie Mercury, creo que fue, y Michetti a cantar ahí, como una especie de llevar a ese balcón en donde estaba la política a Cantando por un sueño, ¿no? Bueno, hubo durante la pandemia una cosa que a mí me pareció potente,
que primero ese balcón era el balcón de la gente, ya no de la política, era el balcón de la gente aplaudiendo a los médicos, ¿no? Luego del hecho de Pablo Roca y todo lo que sucedió, esos balcones se transformaron en el lugar de repudio a la política. O sea, que la política ya no solo no estaba en el balcón, sino que en el balcón había otro actor repudiando a la política. O sea, la política estaba fuera de ahí. Claro. Había sido como extraída de ese lugar. Bueno, en el tiempo en que la gente estaba aplaudiendo a los médicos, había lugar para efectivamente esta articulación de la escena pospolítica. Creo que después ya no, porque los balcones pasaron a ser otra cosa. De hecho, y hablando de la volatilidad cultural de los argentinos y argentinas, el pasaje del aplauso a los médicos al repudio a la política fue instantáneo, y después no se volvió al aplauso a los médicos. O sea, o se volvió de modo muy fragmentario. Uh-huh. Entonces, efectivamente ahí debería haber una política pública comunicacional, y repito, estoy hablando con el diario del lunes, no está fácil estar ahí, los compañeros que están ahí hacen lo que pueden, etcétera, etcétera. Ahora, quizás haya una escena para decir, bueno, a ver, se abandonó el reconocimiento de los médicos, y con los médicos decir, bueno, los recolectores de basura, todos los trabajadores esenciales. Vamos a armar una escena desde la política para efectivamente recuperar el valor de estos sectores, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente cuando estamos hablando, no nos hubiéramos imaginado hace 3 meses que íbamos a estar en la situación que estamos hoy, nadie lo hubiera pensado, es muy dinámico, increíblemente, esa doble sensación de que todo está detenido y al mismo tiempo todo el tiempo están pasando. Una de las cosas que nosotros estuvimos discutiendo con Jimena en la preproducción tenía que ver con el tema de las fake news. Quería saber tu opinión sobre esto, teniendo en cuenta que, te cuento una anécdota personal, en los 90 yo me mudé a un departamento, vino una señora que vivía mayor, que vivía en el edificio, y me dijo un montón de noticias sobre quién habitaba en cada uno de los departamentos. Muchas de esas noticias eran fake, o las fui corroborando con el tiempo, pero digo esto también para darle una dimensión histórica, que la mentira o la noticia falsa existió históricamente, pero hoy por hoy amplificada por las redes puntualmente. ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Crees que es inevitable? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, primero, la categoría fake news a mí me resulta muy incómoda. ¿Por qué? Porque si hay mentiras, si hay noticias falsas, quiere decir que hay noticias verdaderas. Uh-huh. Y eso, por lo menos en la política, genera una rapidísima, un rapidísimo acceso al retraso epistemológico. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? No. Desaparece todo, y el mundo pasa a estar dividido entre falsedad y verdad. Claro. O sea, el esencialismo, que es muy fuerte en la política argentina y supongo que a nivel mundial también, rápidamente encuentra un refugio esencialista. Bueno, eso es mentira porque lo mío es verdad. Y a veces en la política argentina yo no sé qué es más nocivo, si la mentira o el exceso de verdad. Porque el exceso de verdad es un problema. Es esa cosa narcisística que vos hablabas antes, ¿no? Que es el narcisismo como etapa superior de la política cerrada sobre sí misma, ¿no? Uh-huh, claro. Esa política que se cierra narcisísticamente sobre sí y deja efectivamente de tener interlocución con el resto de los actores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, primero me genera una incomodidad, porque vuelve a partir el mundo entre mentira y verdad. Uh-huh. Y corremos el riesgo de cierto retraso epistemológico, de volver a esa idea hasta pre-pirciana, ¿no? De que ya no hay interpretación de los hechos. O sea, de un plumazo cae Foucault y ya no es las palabras y las cosas, sino las palabras son las cosas. Bueno, eso tiene mucha complejidad, a mi juicio. Y me parece que esta idea de la fake news, tomado de modo liviano, puede conducir a eso. Segundo, efectivamente hay, como parte del tema de las redes sociales, algunos cambios en la construcción de lo que podría decir la verdad contingente. Ahora,
vos fijate que lo que a mí más me preocupa no es tanto la relación entre un hecho y la verdad, sino la relación entre un hecho y lo verosímil. ¿Mm? Entonces, lo más preocupante para mí es la ruptura de la relación entre los hechos y la verosimilitud. Porque la ruptura de la relación entre los hechos y la verdad, yo creo que siempre, o Ya sea, está. la mentira es como un elemento de productividad adicional dentro del sistema discursivo de la política. O sea, si vos logras que una mentira Claro, circule, te da más productividad. Y eso me parece que claro. desde siempre, creo que ahora está efectivamente exacerbado por las redes, etcétera, etcétera. Ahora, lo que más me preocupa, y que creo que habría que ver por qué pasa eso, es la ruptura entre los hechos y lo verosímil. O sea, cuando vos tenés a alguien que te dice el virus no existe, y lo pone en un cartel, o te dice el virus es marxista y lo pone en un cartel, o te dice la Tierra es plana y hace una manifestación por eso, ahí hay una ruptura mucho más profunda que ya no es entre el hecho y la verdad, es entre el hecho y lo verosímil. Claro. Porque, o sea, lo verosímil comenzó a tener un estatuto de circulación social, lo inverosímil. Y bueno, y ahí eso tiene mucho que ver con un proceso que me parece que hay que estudiarlo más, que es que en lugar de ir, como pasaba con la modernidad, de la verdad a la creencia, ahora se va de la creencia a la verdad. O sea, si creo en eso es verdad, Claro. porque la creencia misma lo sostiene, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es efectivamente un problema, porque detrás de eso están articulados los discursos del odio y todo eso, ¿no? Sí, es medio difícil de poder encauzarlo porque obviamente hay un uso malintencionado de mentiras o de cosas que no tienen nada que ver, no sé. Y, y me da la sensación de que está más amplificado en las redes hoy por hoy, pero que siempre de alguna manera existió, digamos. Antes se convertían en mitos, ahora se convirtieron en fake news, digamos. Antes hay mitos de la época del peronismo que hemos conocido, ¿no? Se dilapidó la reserva, se iba con niñas en moto, qué sé yo, cosas que hemos escuchado de jóvenes que no eran fake news, no se llamaban de ese modo, se construían en un carácter mítico y que hoy por hoy es un bombardeo más constante de cosas. Y es interesante esto que planteas también sobre la verosimilitud, porque además la verosimilitud de algún modo se convierte en una cosa medio subjetiva y donde la opinión pública como especie de masa divergente, en tensión, empieza como a desintegrarse, como a ver grumos, ¿no es cierto? Y realmente es bien difícil eso. Quedaron tantas cosas para charlar, Daniel. No sé si querés decir algo con respecto a lo que acabo de mencionar, alguna cosa. Estaba empezando a redondear. No, lo que te diría es que el desafío ahí, porque por un lado los grandes medios concentrados también hacen su operación ahí. Dicen, bueno, el problema de las fake news son las redes que no tienen editor responsable, ¿no? Exacto. Este, eh, y después vos ves barbaridades en los medios concentrados con editor responsable, ¿no? Exacto. Por lo Claro. cual, creo que primero es no ceder a esa separación, o sea, acá el problema no es solo de las redes, es de las redes, pero también es de los medios concentrados. Este, porque inclusive editores más inteligentes de la media, como puede ser Fontevecchia, actúan eso para intentar como una especie de saneamiento del periodismo profesional, como si el tema fuera la desprofesionalización del periodismo y no una disputa política global. Claro. Lo cual, bueno, me parece que efectivamente, como vos decís, hay muchas discusiones ahí. No, incluso tienen el problema que no pueden recurrir al Estado, como si la industria alimenticia diciendo necesitamos un esquema de bromatología. Eso ni siquiera tienen ese problema que no pueden recurrir al Estado porque si no violarían uno de los principios fundamentales de la libertad de prensa, ¿no es cierto? Porque en la industria alimenticia, listo, es decir, bromatología resuelve todas estas cuestiones y la gente no se muere cuando come. Cuando se informa, sí, hay gente que efectivamente termina muriéndose o quedando en estado vegetativo. Daniel, te quiero agradecer mucho esta charla. Seguramente quedaron muchas cosas más para charlar. Ha sido un placer, hace mucho que no charlábamos. Espero que haya sido interesante también para los que estuvieron compartiendo este programa aquí en UniTV. Esperemos seguir charlando, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo y viendo qué cosas
nuevas van apareciendo porque aparecen cosas todo el tiempo, ¿sí? Así Para que te mí, agradezco mucho. para mí fue un placer Sí. la charla. Tenemos que efectivamente contribuir en lo que se pueda con granitos de arena a que la semiosis sea cada vez más potente. Daniel Rosso, periodista, sociólogo, ex secretario de Medios de la Nación, te agradezco mucho y espero que la hayan pasado bien en esta charla, tratando de sacar el lente, ¿no es cierto?, en otro periscopio y bucear un poquito más sobre todo el agua que nos rodea y que a veces nos ahoga. Nos encontraremos la semana que viene aquí, justamente como todos los jueves en Periscopio. Espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias y adiós.